Buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar sobre los temas de territorio, ciudad y hábitat, tratando de establecer una relación entre estos conceptos a partir de una perspectiva sistémica. Ya antes ustedes han discutido sobre la perspectiva, el enfoque sistémico territorial, y lo que haremos el día de hoy es realmente ahondar en la aplicación de este enfoque para discutir estos tres conceptos que he mencionado. Primero comencemos con el concepto de territorio. ¿Qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de territorio? Realmente estamos hablando, ocupando la definición que utiliza el geógrafo colombiano Daniel Restrepo, estamos hablando de un complejo de relaciones multivariadas y sistémicas, como estamos diciendo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros queremos entender el territorio como un conjunto de relaciones que se establecen entre diversas variables. Variables que podemos llamar también atributos, que pueden ser o de carácter ambiental, natural, o de carácter cultural, es decir, elaboradas por el ser humano. Estos atributos que denominamos culturales se refieren tanto a las características construidas del territorio, es decir, donde los seres humanos han intervenido para edificar una infraestructura, para construir una determinada obra, una edificación, o incluso para prácticas que transforman el ambiente natural, como pueden ser la agricultura. Todos esos son atributos culturales tangibles, visibles en el territorio. Pero también existen atributos culturales intangibles, como bien sabemos, es decir, el ser humano produce otro tipo de elementos como podrían ser normas, regulaciones, leyes, costumbres, que también son producto de la sociedad, pero que sin embargo no podemos tocar. Entonces decimos que el territorio se constituye a partir de la relación entre estos atributos naturales como puede ser el clima, la topografía, la vegetación, las criaturas vivientes, digamos la flora, la fauna que hay en un determinado espacio, número uno. Número dos, los atributos culturales tangibles, construidos, ya decíamos, edificios, infraestructura, las ciudades, la agricultura, y un tercer grupo de atributos que son de tipo cultural pero intangible, como pueden ser las normas, las instituciones, las regulaciones, las costumbres. Entonces el territorio se define a partir de la interacción entre estos tres elementos. Por otro lado, además, el territorio está definido, y aquí tomamos un enfoque que decimos crítico al estudiar la constitución del territorio, se constituye esencialmente a partir de relaciones de poder. Y esto hace alusión a las relaciones que se establecen entre diversos grupos en la sociedad. Estas relaciones tienen que ver con cómo interactuamos realmente los seres humanos en ese territorio. Algunos geógrafos fundamentalmente privilegian el enfoque del consenso y se plantea que el territorio es una construcción social. Veremos, por ejemplo, definiciones como las que plantea el ECADER, la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, donde se pone énfasis en el hecho que el territorio resulta de esa construcción colectiva e histórica de una identidad en el espacio. Decimos que es también un proceso histórico porque es una acumulación de desarrollos que se van produciendo en el tiempo. Sin embargo, en el enfoque crítico no se privilegia tanto esa visión de consenso, sino una visión de potencial conflicto. Porque sabemos que las relaciones sociales no son efectivamente unas relaciones necesariamente de acuerdo entre los diferentes grupos. Sabemos que priman intereses entre los mismos, o al decir, por ejemplo, del geógrafo de Sousa, un brasileño, él dice, lo fundamental aquí es entender quién es el que domina determinados recursos en el territorio. ¿Quién domina, por ejemplo, el recurso agua? ¿Quién domina el recurso suelo? Y es en esa discusión, en esos conflictos que se establecen, que se va configurando realmente la realidad territorial. Por otra parte, hay que recordar que el territorio también se define a partir de determinadas escalas o de escalas múltiples en las que podemos analizar el territorio. Desde una escala que podría ser global planetaria, es decir, a nivel del planeta Tierra, hasta otras escalas que se van reduciendo
como puede ser la escala nacional, es decir, la escala de un país, o incluso la escala de múltiples países. Pensemos en el caso de la región centroamericana, pues constituida por 7 países a nivel del istmo centroamericano. También puede haber escala subnacional, que puede ser regional, departamental, por ejemplo. Y luego llegamos a la siguiente escala que nos interesa particularmente en esta discusión, como puede ser la escala de la ciudad. Claro, abajo de la escala de la ciudad podríamos todavía ir definiendo otras escalas de trabajo, como puede ser la escala de un municipio particularmente, o la escala de un barrio, o la escala de una comunidad o de una determinada zona de la ciudad. Por ejemplo, el centro histórico de San Salvador podría ser entendido como un territorio, pero que es de una escala menor a la escala de la ciudad. ¿De qué depende de que esas escalas de trabajo puedan identificarse como un territorio? Pues nosotros diremos que es a partir de esos diferentes características que mencionábamos antes, de sus atributos naturales, culturales y de las relaciones de poder que se puedan establecer al interior del mismo. Ahora bien, deteniéndonos en el concepto de ciudad, ¿por qué nos interesa vincular la discusión de territorio con una discusión de ciudad? Bueno, porque también entendemos que a lo largo de la historia, y particularmente en el siglo XX y en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI, la ciudad como territorio cobra un protagonismo cada vez mayor en la vida de las sociedades. Un protagonismo que tiene diferentes manifestaciones. Un protagonismo que es, por un lado, económico. Es decir, las ciudades son en los países en general el principal motor de actividad económica. Es decir, las actividades productivas urbanas en general han tendido ya a sobrepasar en prácticamente todos los países a las actividades productivas rurales. En ese sentido, la ciudad ha cobrado cada vez una mayor importancia económica. Pero lo mismo también podría decirse a nivel político, por ejemplo. La política de las ciudades es cada vez más importante en la política de los países. Para ilustrarlo, por ejemplo, en el caso salvadoreño, es nuestro interés por quién va a ser alcalde de San Salvador, porque la ciudad tiene un peso particular dentro del ámbito nacional que probablemente otros municipios, que pueden ser incluso de un tamaño mayor que San Salvador, no lo tienen. Entonces, esa preeminencia política de la ciudad es en general un fenómeno que vemos a la escala planetaria, o este tema que ustedes también conocen. Por eso tenemos figuras políticas urbanas que luego se convierten en figuras políticas de nivel nacional. Piensen en alcaldes que se vuelven presidentes. Eso es un fenómeno bastante recurrente en nuestro país y en otros. Pero también se habla de que la ciudad tiene cada vez un mayor peso simbólico cultural. Es decir, lo que se hace, se produce, la forma de vivir la ciudad es la forma de vivir que orienta, digamos, cómo las sociedades se comportan. Es el modelo aspiracional, decimos, de la vida social. Y finalmente, la ciudad adquiere cada vez un mayor peso en las relaciones sociales porque la mayor parte de la población vive en ciudades. Es decir, sabemos que ya a partir del año 2007 a nivel mundial, más de la mitad de la población de la humanidad vive en ciudades. Y esto, por supuesto, este porcentaje que decimos de urbanización es creciente prácticamente en todos los países y en algunos, incluso en América Latina, ha llegado a extremos muy importantes, ¿verdad? Es decir, prácticamente al 90% de la población sea urbana o viva en ciudades. En nuestro país, según las cifras oficiales, es alrededor de un 65% de la población que se considera urbana. Y por supuesto sabemos que hay diferentes definiciones de lo que es una población urbana. Pero todo esto lo que nos indica es que la ciudad es un territorio cada vez con mayor peso en las relaciones políticas, económicas, culturales, sociales dentro de un país. Y por lo tanto, desde el enfoque que estamos planteándonos, nos interesa también conocer cuáles son las relaciones de poder que se establecen en
la ciudad, o cuáles pueden ser los principales conflictos que esas relaciones de poder establecen a nivel urbano o a nivel de la ciudad. Y aquí nos ayuda nuevamente nuestra perspectiva crítica para entender estos diversos tipos de relacionamiento. Y ello nos permite también adentrarnos en el tema de los actores urbanos o los actores de la vida urbana. Utilizamos aquí el concepto, el marco conceptual que nos propone David Harvey, que es un geógrafo inglés que prácticamente desde finales de los años 70 indicaba que a nivel de las ciudades deberíamos de estudiar las relaciones de tres grandes grupos de actores, llamemos. Uno, los actores empresariales, es decir, los actores que en la ciudad son capaces de generar una dinámica económica que les reporta lucro. Por ponerlo de otra manera, son aquellos actores que tienen un interés económico en la ciudad. Harvey propone clasificar esos actores empresariales privados en tres subgrupos, como pueden ser los terratenientes, es decir, aquellos que son propietarios de tierra en la ciudad. Un segundo grupo que son los urbanizadores o desarrolladores, es decir, aquellos que son capaces de transformar el suelo en vivienda, por ejemplo, y una vivienda para ser comercializada. O también lo pueden transformar en otro tipo de usos, pero siempre con un interés comercial o económico, como podría ser desarrollando un centro comercial, desarrollando locales, desarrollando espacios para industrias o para oficinas, pero su actividad fundamental es esa transformación y el lucro que van a obtener de ello. Y un tercer subgrupo que está más vinculado a todos los aspectos financieros que este tipo de operaciones necesitan. Obviamente que estamos hablando del mundo de la banca y demás, que también provee recursos para que este proceso de transformación de la ciudad se produzca. El segundo gran grupo que Harvey identifica tiene que ver con el Estado. Es decir, el Estado juega un papel muy importante dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el Estado es el llamado a regular la actividad que se está produciendo en este territorio. Y ahí Harvey pone el acento fundamentalmente en los diferentes niveles de gobierno que pueden existir. Sabemos un gobierno nacional, un gobierno local, por ejemplo, u otros arreglos que pueden existir. Pero también él le pone mucha importancia al tema de los tomadores de decisión. ¿Quiénes son esos tomadores de decisión? Vamos a llamarlos genéricamente los políticos. Y un segundo grupo que él denomina los técnicos. Es decir, ese grupo que por su saber, por su conocimiento, puede tener una posibilidad de incidir sobre la ciudad. Finalmente, el tercer gran grupo de actores que Harvey identifica para la ciudad son los habitantes en general, que pueden estar organizados, y es el caso que él le pone mucha importancia a comunidades, por ejemplo, grupos de vecinos que están organizados y que son capaces de transformar su hábitat, y finalmente los que no están organizados, que son ya más las familias y los hogares individuales, que sin embargo también obviamente tienen una incidencia. Entonces todo esto nos lleva a ese tercer gran concepto que nos hemos planteado discutir, que es el del hábitat. ¿Qué sería el hábitat desde esta perspectiva? Sería entonces ese territorio donde estos grupos tienen la posibilidad de materializar sus derechos, sus diversos derechos. Nos estamos refiriendo esencialmente a derechos que tienen que ver con temas económicos productivos, es decir, el lugar donde yo trabajo y obtengo mis ingresos económicos. Tiene también que ver con derechos sociales, es decir, el lugar donde yo vivo, el lugar donde yo tengo mi familia, el lugar donde yo comparto mi existencia. Tiene que ver también con ciertos derechos de tipo más culturales o simbólicos, si queremos verlo así, el lugar donde expresamos lo que somos, el lugar donde nos identificamos como colectivo. Algunos dirán incluso el lugar donde yo me convierto en ciudadano. Ahí otra vez nos vinculamos al concepto de la ciudad. Y finalmente también es el lugar donde yo puedo disfrutar de ciertos derechos
ambientales, es decir, donde yo puedo materializar mi derecho al agua, mi derecho a un medio ambiente sano, mi derecho a vivir en un ambiente que me provea de tranquilidad y de diversos recursos que la vida humana necesita. Entonces, con estos tres conceptos, insistiendo, territorio, ciudad y hábitat, ponemos un marco general para entender lo que las relaciones sociales alrededor de la vivienda y alrededor de ese territorio pues significan. Muchas gracias.